La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bienvenidos al episodio 3 del podcast Organización y Sociedad. ¿Por qué estudiar el género en las organizaciones? Como invitada especial tenemos a la doctora Elvia Espinosa Infante. El podcast abarca temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de Wicca México, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades, donde actualmente, además de este proyecto, se encuentra abierta la convocatoria al cuarto seminario de poder en las organizaciones, cuya fecha límite de envío de resúmenes es el próximo 30 de septiembre al correo isempo.2018@gmail.com. Para mayor información pueden ingresar a la página y redes sociales de Wicca México. Sí, bueno, como ya dijimos, el día de hoy, en este tercer capítulo del podcast, hablaremos de un tema que actualmente se ha vuelto parte de las discusiones, pero pensaría yo que nunca es suficiente dejar de hablar de estos temas, ya que no estamos avanzando lo suficiente, que es el estudio de género y los feminismos, en este caso en lo que nos interesa, que son las organizaciones. Para esto, invitamos a una de las personas que está al frente de este tema, que es la doctora Elvia Espinosa Infante, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica y doctora en Estudios Organizacionales por la UAM. Profesora de la UAM Azcapotzalco e investigadora. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores y dentro de sus principales líneas de investigación están los estudios de género dentro de las organizaciones, con múltiples publicaciones y dirección de tesis respecto al tema. En los últimos libros coordinados por ella está Mujeres en las Organizaciones, por lo que le agradezco mucho su participación y el tiempo para aceptar la invitación a platicar de este tema. Y bueno, pues para empezar, hablamos de, bueno, ¿qué es el género y por qué es importante los estudios con esta perspectiva? Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a Thalía, a Eric, a Daniel, que esta invitación, ¿sí? Les agradezco muy profundamente esta invitación a hablar de este tema que creo yo es muy, muy importante dentro de las organizaciones. Bien, para entender qué es el género y por qué es importante los estudios de género dentro de las organizaciones, quizá tendríamos que comenzar diciendo que, para comprender este concepto, quizá tendríamos que comenzar diciendo que la historia de las mujeres ha sido recuperada por el feminismo. Las mujeres han estado invisibilizadas a lo largo de la historia, pero han existido. Somos la mitad del cielo, como dice un proverbio chino. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es el feminismo? ¿Sí? Y para responder esto, diríamos que el feminismo es teoría, el feminismo es práctica, el feminismo es un movimiento social, el feminismo es un discurso y una práctica política que articula a mujeres que después de analizar la realidad han tomado conciencia de que son discriminadas, que son explotadas, de que son subordinadas, ¿sí? Y de que es necesario hacer algo, ¿sí? Es la búsqueda, el feminismo es la búsqueda incansable de justicia, es la búsqueda por darle voz a las mujeres, ¿sí? Que han sido silenciadas a lo largo de la historia. Bien, el feminismo ha recuperado esta historia de las mujeres que han sido silenciadas y la ha recuperado por algo que han llamado olas. Con todas las críticas que pueden existir a explicar la historia del feminismo a través de olas, porque verdaderamente no entra todo dentro de las olas, muchas cosas quedan al margen, muchas cosas no son explicadas claramente o entran forzosamente dentro de las olas. Bien, les decía, a pesar de todo esto, ayuda a entender el movimiento del feminismo
y ayuda a entender en qué momento aparece el concepto de género, porque el concepto de género aparece en lo que muchas teóricas han llamado la tercera ola del feminismo. Bien, ¿sí? Tratamos de entender estas olas del feminismo que para muchas autoras no son olas, sino son un tsunami, ¿sí? Que es imposible de detener. Antes, quizá sea importante, antes de comenzar a explicar estas olas a través de las cuales se explica el feminismo, quizá sea necesario explicar que un parteaguas importante es la ilustración. Antes de la ilustración, la manera de entender a las mujeres era como parte del hombre. Trataré de explicar esto. Para los que son católicos, apostólicos, romanos, seguramente este discurso de que Eva salió de una costilla de Adán les es muy familiar. Pero vean la subordinación, ni siquiera tenemos un cuerpo propio, sino que nuestro cuerpo es parte del cuerpo de un hombre. Fuimos formadas por el cuerpo de un hombre. La ilustración, ¿sí? Que es un rompimiento brutal, pensar que esto cambia. ¿Por qué? Porque la ilustración es una forma analítica de observar, porque la ilustración crea un lenguaje como código compartido que liga estrechamente las palabras y las cosas, porque la ilustración establece la idea de que el conocimiento puede alcanzarse a través de la observación, y entonces uno podría pensar, las mujeres están liberadas. Se va a descubrir que somos seres humanos, pero no. La ciencia, esa ciencia que aparece en la ilustración, se encarga de decir que las mujeres somos de otro tipo, que las mujeres somos seres inferiores. La medicina lo demuestra, la psiquiatría lo demuestra, somos seres inferiores, somos infantiles, somos inmaduras, somos malvadas. Freud diría, somos, ¿sí? Envidiosas del pene, ¿verdad? Entonces la ilustración, ¿sí? No nos reivindicó. Y ahí viene la primera ola. O lo que, ¿sí? Estas feministas que han tratado de explicar el movimiento de las mujeres han llamado la primera ola. Ya les dije, hay muchas cosas que quedan fuera, ¿sí? Me disculpo, sí es cierto, muchas cosas las voy a dejar fuera porque además es imposible meterlo todo en una pequeña plática. Bien, esa primera ola, ¿sí? Esta primera ola está ubicada más o menos en el siglo XVIII. Y hay un documento muy importante que se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, escrita por Olympe Gouges. Esta mujer, imagínense la Revolución Francesa. ¿Ustedes creen que en la Revolución Francesa solamente salieron los hombres, ¿sí? Y lucharon por la libertad, ¿sí? Los derechos, ¿sí? De ser, todos esos derechos que ya conocemos, ¿sí? ¿Fueron los hombres solamente? Si ustedes lo creen, si Daniel y Eric lo creen, y todos los que nos estén escuchando lo creen, están en un terrible error. Eso no es cierto. Salieron mujeres y con sus cuerpos y con sus vidas y con su sangre lucharon por esa Revolución Francesa. ¿Y saben cómo les pagaron? No dándoles derechos. Los padres de la Revolución Francesa no les dieron ningún derecho. Por esto esta mujer escribe un libro que se llama La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Y saben cómo le pagaron? Guillotinando. ¿Sí? Las mujeres no teníamos derechos. En ese estado moderno, donde los hombres consiguen derecho a la educación, derecho a un trabajo, derechos, las mujeres no conseguimos ningún derecho. ¿Sí? Esto es en Francia. Por la misma época, en Inglaterra, ¿sí? Hay una mujer también muy importante que escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿Sí? Este documento las feministas lo consideran muy importante porque Marie no habla de ella solamente, sino dice que habla por las mujeres, de los derechos que deben de tener las mujeres.
Por eso muchas feministas consideran que este documento es muy importante, la vindicación de los derechos de la mujer. Hay muchos más documentos, pero recuerden lo que les he dicho, las mujeres fueron invisibilizadas. Entonces seguramente no los conocemos y seguramente vamos a tardar muchos años en rescatarlos. En esta primera ola, la mayor parte de las autoras rescatan a estas dos autoras. En una segunda ola, ¿sí? Una segunda ola que la ubican generalmente como a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay quienes la extienden hasta mitad del siglo XX, ¿verdad? Para unirla a la tercera ola, ¿sí? En esta segunda ola, la mayor parte de la gente que rescata la historia de las mujeres habla, ¿sí?, de la lucha por el derecho al voto, ¿sí? Ya sabemos que a las mujeres no nos dieron ningún derecho, ni derecho a la educación, ni derecho al voto, ni derecho a la ciudadanía. Nosotras no teníamos ciudadanía, ¿sí? La teníamos por el papá, o por el esposo, o por el hijo, pero nosotras no éramos ciudadanas inglesas, francesas, mexicanas, no, aunque no lo crean, ¿sí? Bien, entonces, en esta segunda ola, la característica principal, la característica más importante es la lucha por el voto. Y aquí tenemos que darle la voz a las sufragistas inglesas. Las sufragistas inglesas crearon una lucha muy interesante. Yo los invito a que lean un poco sobre lo que hacían. Ponían bombas, eh, rompían cristales de tiendas, salían a las calles a manifestarse, eran encarceladas y en la cárcel hacían huelgas de hambre y cuando salían eran recibidas con aplausos y con flores. Hay un dato muy interesante, también generalmente rescatado. Emilia Davison, si no mal recuerdo, ¿sí?, que en el derby, en el día del derby, ¿sí?, cuando está corriendo el rey con su caballo, se lanza hacia la pista donde están corriendo, tratando de detener, ¿sí?, el caballo del rey. Obviamente todos los caballos pasan sobre ella, obviamente que muere, ¿sí?, unos días después y genera una movilización impresionante en Inglaterra. Las mujeres, las feministas, las sufragistas salen a la calle, pero salen así en multitudes, ¿sí?, cuando esta mujer es enterrada. Bueno, las sufragistas inglesas consiguen el voto en 1918. 2 años después, en esta segunda ola, lo consiguen las norteamericanas. Y en el caso de México, ¿sí?, se consigue el voto de una manera muy curiosa. En 1923, el estado de Yucatán permite el voto a las mujeres. Y curiosamente, para sorpresa de muchos, mujeres ganan, ¿sí? Gana una como regidora del ayuntamiento de Mérida y luego otras ganan como diputadas para el Congreso. Ganan escaños. Y esto espanta mucho a los señores. ¿Y qué hacen? Retirarles el voto. Obviamente, pero así rapidito, ¿sí? No, fue un error, fue una equivocación, ustedes disculpen, no puede usted ser regidora, ¿cómo se le cree que va a ser usted regidora? No, váyase a su casa a cuidar a sus hijos, ¿no? ¿Cuándo consiguen las mujeres mexicanas el voto? Hasta 1953 es cuando ya las mujeres mexicanas pueden votar, ¿sí? Bien, esta es una de las características de esta segunda ola. En cuestiones teóricas, esta segunda ola, también todo mundo lo rescata. Está un libro muy importante, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿sí? El segundo sexo dice, la mujer no nace, se hace. Y aquí está, ¿sí?, lo importante del concepto de género, porque el género,
del concepto dice que el género es una construcción simbólica cultural de la diferencia sexual. Y esto está presente en el libro de Simone de Beauvoir, ¿sí? Es un libro muy interesante que yo creo que todas las mujeres deben de leer. Es un libro que explica cómo la mujer es construida desde el poder que ostentan los hombres, ¿sí? Es definida desde el poder que ostentan los hombres. Así, y así lo dice Simón, ¿sí? Así como el hombre blanco define y construye al hombre negro, de la misma manera define y construye a la mujer. Entonces, las mujeres no es que seamos dulces, no es que seamos maternales, no es que todo el mundo se esté muriendo por tener hijitos y un marido que la mantenga, no. Son ideas que son introyectadas en las cabecitas de las mujeres. Entonces uno no puede dejar de hablar de este texto cuando está hablando de la segunda ola. Bien, la tercera ola. La tercera ola, sí, va más o menos desde, es que les digo, depende de los autores que estén leyendo, pero más o menos es algo así como los 50, 40, 50, 60 del siglo XX. Hay quienes lo llevan hasta los 80, 50, 60, hasta los 80 del siglo XX, la tercera ola. Y luego dicen que hay un impasse, así como que los 90 no sucede nada con el movimiento feminista. Y hablan de una cuarta ola, ¿sí? Para este milenio. Hay quienes lo señalan así. Hay quienes hablan de una cuarta ola. Hay quienes dicen que no, ¿sí? Que es un continuo y que la tercera ola se sigue viviendo hasta ahorita. Yo se los planteo y dejo que ustedes decidan, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características de esta tercera ola? Es importante señalar que en esta tercera ola, la mayoría de las feministas, de las que hacen esta historia, rescatan esta historia, hablan del movimiento en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces dan las características del movimiento en Estados Unidos. Entonces, dan las características de del uso de anticonceptivos, de la lucha por la libertad sexual, de la lucha por el aborto, ¿sí? De la lucha porque todas estas reivindicaciones queden como leyes en algún lugar, ¿sí? Para que no se pierdan nada más en los discursos y en las manifestaciones, ¿verdad? Se habla mucho en esta, o se comienza a hablar, porque las jóvenes ahorita, de esta cuarta ola, si se le quiere llamar así, las jóvenes ahorita están hablando y discutiendo mucho esto de la trampa del amor. Sí, con un discurso que se introyecta en las mujeres para que crean que tienen que enamorarse y que tiene que existir un príncipe azul que las rescate, ¿no? Sí, se habla mucho de la mentira de que las mujeres desean hijos, ¿sí? Y se dice mucho que las mujeres comienzan a ser candidatas, pero también se demuestra con datos que no son candidatas reales, ¿sí? Las mujeres están dentro de las organizaciones en puestos muy femeninos, pero bueno, eso lo señalaremos un poco más adelante. La discusión teórica empieza a tomar ciertos matices, ¿sí? Y estos matices se van centrando en cuál es el comportamiento de los hombres y cuál es el comportamiento de las mujeres. ¿Cuáles son los comportamientos innatos y cuáles son los comportamientos adquiridos? ¿Sí? Podríamos decir que teóricamente se comienza a enfrentar, ¿sí?, la narrativa de lo natural contra lo cultural. Y eso es lo que da pie al concepto de género. El concepto de género, como ya les había señalado, aparece en esta tercera ola y aparece en Estados Unidos básicamente y aparece entre las académicas norteamericanas.
las académicas norteamericanas es que, imagínense los 60, ¿es que ustedes se imaginan los 60? Los 60 son verdaderamente apasionantes. Uno tiene que sentarse a estudiar qué onda con los 60. ¿Y qué onda con los 60 en Estados Unidos? En Estados Unidos son los movimientos de los negros, ¿sí? Por sus derechos. Y los movimientos de los negros por sus derechos son impresionantes, ¿sí? Todas las manifestaciones, el discurso de Martin Luther King, hacía en yo tengo un sueño, es que es maravilloso. Y luego es asesinado, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Es Estados Unidos la gran potencia enfrentándose a la otra gran potencia que es la Unión Soviética, y es la Guerra Fría y la guerra del ajedrez, y que estos son socialistas y este es el mundo libre. ¿Se acuerdan de eso? Son Estados Unidos mandando a sus muchachos a Corea y luego a Vietnam, y en Vietnam la gran derrota, y regresan sus muchachos todos mutilados, y todos drogados, y todos psicodélicos. Esos son los 60. Es la época del paz y amor. Es la época en que las feministas salen a las calles y se quitan los sostenes y los queman, porque nos aprietan los corsets. Esos son los 60. Entonces, el discurso feminista muy estridente y está en las calles en Estados Unidos. Entonces, las académicas norteamericanas quieren alejarse de ese discurso estridente. Y en alejarse de este discurso estridente comienzan no a hablar de estudios de la mujer, sino a hablar de estudios de género. Pero cuando comienzan a hablar de estudios de género, se ven en la necesidad de construir el concepto de género. Entonces, ¿cómo van a entender el concepto de género? ¿Sí? Es impulsado, ¿sí? Y es entendido como un conjunto de ideas, de creencias, de atributos sociales, ¿sí? Que cada cultura construye en un determinado momento histórico para establecer la diferencia sexual, ¿sí? Así comienza, pero no crean que el género aparece con estas académicas norteamericanas. El concepto de género, la idea de género ya estaba presente. Estaba presente desde los años 40, desde los años 50 en las clínicas de género. ¿Cuáles son las clínicas de género? Las clínicas de cambio de sexo. Generalmente cambio de sexo de los hombres. Si algún hombre se sentía atrapado en un cuerpo masculino, pero él sabía que era una mujer, iba a estas clínicas. Imagínense los tratamientos en aquel entonces, 50, 60, era espantoso. Espantoso, la terapia hormonal que era experimental y espantoso, porque no sabían bien a bien hacer las cosas, espantoso, quitar genitales para tratar de construir una vagina, era espantoso. Pero ahí, con estos médicos, comienza la discusión de género. Porque entonces comienzan a ver, este cuerpo es masculino, pero no se siente masculino, ¿sí? No es hombre. Y entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Y ahí comienza a aparecer el concepto de género, que después es retomado por estas académicas norteamericanas. En un intento, un buen intento que duró muchísimo tiempo, en un intento de darle seriedad a su discurso. Nosotros no hacemos estudios de la mujer, nosotros hacemos estudios de género. Vean cómo lo arrastramos hasta la fecha. Yo no hago estudios de mujer, ni estudios de esas viejas locas que andan yo hago estudios de género. Afortunadamente, ya se está reivindicando de nueva cuenta y decimos, no, hacemos estudios de la mujer. ¿Sí? Y analizamos qué es lo que sucede con las mujeres dentro de las organizaciones, por ejemplo, ¿sí? No de género, porque esto además tuvo sus cosas interesantes. Los hombres comenzaron a decir, perdón, pero yo también soy construido por el género, a ver, explíquenme a mí también, ¿no? Cuando en realidad estaban todas estas académicas tratando de explicar la subordinación de las mujeres existente a lo largo de la historia, ¿verdad? Bien, les digo que hay una, bueno, durante esta tercera ola,
quizá una de las cosas importantes que uno tiene que señalar son autoras, ¿verdad? ¿Quiénes podemos rescatar en esta tercera ola? No podemos dejar de hablar de la tercera ola y del movimiento en Estados Unidos sin hablar de Betty Friedan. ¿Sí? Betty Friedan es la mujer que en 1963 escribió La mística de la feminidad. Y esta es una obra muy importante para mediados del siglo XX y además se convirtió en el libro de cabecera de las feministas norteamericanas. Y tiempo después, en 1966, Betty Friedan también funda la NOW, que es por sus siglas en inglés, que es la Organización Nacional de Mujeres. Durante la década de los 60, este grupo tuvo una importancia espectacular y tenía presencia en la Casa Blanca. Desgraciadamente, cuando llega ya la época de Nixon aproximadamente, desaparece su presencia en la Casa Blanca. Por hablar de algunas, ¿no? Por señalar a una de las mujeres importantes, ¿no? Uno de los textos importantes. Bien, si decidimos hablar de una cuarta ola, ¿sí? Las teóricas hablan de esta cuarta ola en en este milenio, ¿sí? ¿Y qué es lo que representa esta cuarta ola? Lo que representa esta cuarta ola es que hay muchas cosas que ya se consiguieron en papel. Hay acuerdos que existen. La ONU ha sacado muchos documentos. Muchos países se han adherido a esos documentos. Han dicho que van a modificar sus constituciones y que van a hacer leyes y que van a modificar las estructuras culturales para que las mujeres tengan más derechos y más libertades. Pero la realidad, lo que dicen estas chicas que salen a las calles y que tanto espantan a los hombres porque pintorrajean, ¿sí? Edificios, ¿sí? Y monumentos, como si no lo hicieran los hombres cuando ganan o pierden en el fútbol, ¿sí? Lo que dicen estas chicas es que en realidad la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado. Sí, hay derechos en papel, pero esos derechos en papel la mayor parte de las mujeres no los conocen. Y ustedes pueden hablar con muchas mujeres y no conocen que tienen derechos, ¿sí? Entonces, ellas hablan de que hay mucha violencia, de que las mujeres de carne y hueso están siendo maltratadas, violentadas, sacrificadas, descuartizadas, asesinadas. Y nuestro país es muestra de eso, ¿sí? Entonces, levantan su voz, salen a las calles. En esta cuarta ola tenemos lo que se conoce como el primer paro internacional de mujeres, el famoso 8 de marzo de 2018. Se da este primer paro de mujeres, que año con año se sigue convocando. Bueno, ahorita como estamos en pandemia ya no lo convocan, ¿verdad? Pero año con año se sigue convocando un día sin mujeres y a ver qué fregados hacen. En esta cuarta ola, el grito de el trabajo doméstico es trabajo se ha impuesto. Se impuso desde el 2018 con este primer paro internacional de mujeres, porque el primer paro internacional de mujeres implicó no hacemos nada, señores, nada. ¿Tienes hijos? Cuídalos. ¿Sí? ¿Quieres desayunar? Hazte de desayunar. ¿Quieres comer? Hazte de comer. ¿Quieres camiseta planchada? Plánchala. ¿Sí? Y esto fue maravilloso, porque, sí, porque las mujeres dijeron, no vamos a hacer nada. ¿Quién va a llevar a los niños a la escuela? Yo no sé, hazlo tú. ¿Y quién va a ir por ellos? Yo no sé, hazlo tú. ¿No vas por ellos? Pues no vayas. ¿Sí? Y fue estate quieto a muchos hombres que pensaban que tenían una sirvienta de tiempo completo. Y se dieron cuenta, además, de que el trabajo en las organizaciones de las mujeres era importantísimo.
y no era pagado de la misma manera. ¿Sí? También en esta cuarta ola, en esto que llaman la cuarta ola, podemos incluir el famoso movimiento del Me Too, ¿sí? Que es, eh, que es, que es muy fuerte, porque el Me Too aparece en un lugar glamoroso, donde no pasaba nada, donde todos eran felices y todos se amaban. Y resulta que no, que había violadores, que había agresores, que las mujeres en esos espacios tan glamurosos eran terriblemente violentadas, ¿sí? Y entonces los pobres hombres comenzaron a gritar, no, no es posible, porque además en esta cuarta ola, la movilización, aparte de hacerse en las calles, también se da en estos espacios virtuales. Entonces, el Me Too también podía ser en estos espacios virtuales y tú eres un acosador, ¿sí? Y te denuncio. Los famosos tendederos que aparecían en muchas, en la UNAM hubo muchísimos, en las facultades donde dominan los hombres así tendederos. Violador, acosador, ¿sí? Y no pasaba nada, y no pasó nada, ¿sí? Pero bueno, esto es importante rescatarlo y me voy apurando porque creo que ya me estoy excediendo de tiempo. Quiero concluir porque la pregunta específicamente era ¿qué se entiende por género? ¿Sí? He tratado de explicar que las mujeres, la historia de las mujeres no ha existido. Las mujeres han sido invisibilizadas. Que el feminismo, entre otras muchísimas cosas, porque es un movimiento social, es un movimiento político, es muchas cosas, es teoría, es práctica. El feminismo ha tratado de rescatar la historia de las mujeres y que muchas lo han explicado por olas. 4 olas. En la tercera ola aparece el concepto de género. ¿Qué vamos a entender por género? Me voy a permitir, ¿sí? Leer algunas cosas para que quede más claro antes de poder concluir esta parte. El género es un conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características femeninas y masculinas a cada sexo. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo. Así, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de qué es lo que debe de ser un hombre y qué es lo que debe de ser una mujer. Y debo decirles que esto se introyecta porque comienzas a construir la identidad de género cuando son bebés, están indefensos. Entonces, el sujeto los introyecta y ya no tiene capacidad para mirar el mundo, para mirar la realidad, sino es a través del género. Las mujeres miramos de una manera, los hombres miran de otra manera porque nos fueron introyectadas, ¿sí? Esta construcción de lo que debe de ser un hombre y debe de ser una mujer. En cada cultura, la oposición binaria hombre-mujer es clave para la trama de los procesos de significación. Esta distinción recreada en el orden representacional contribuye ideológicamente a la esencialización de la feminidad y de la masculinidad y produce efectos en el imaginario de las personas. La ley social refleja e incorpora los valores e ideas del orden simbólico de la sociedad con todas sus contradicciones e incongruencias. O sea, la cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Comprender los procesos psíquicos y culturales mediante los cuales las personas nos convertimos en hombres y mujeres dentro de un esquema cultural de género lleva a desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales en el orden simbólico, ¿sí?, vigente.
La lógica del género parte de una oposición binaria, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Lo que da fuerza a dicha lógica es la acción simbólica colectiva. Eso es más o menos lo que se entiende por género. Es importante es importante entender que fuimos construidas y construidos de esa manera. Creo que sí. Creo que es importante entender que con esta construcción simbólica cultural para poder entender el mundo y relacionarnos e interactuar con las demás personas, con la realidad, con esta construcción entramos a las organizaciones. ¿Qué sucede dentro de las organizaciones? Está marcado por esto. Me parece que nos dio una perspectiva amplia acerca de los estudios de género, de lo que es género. Y bueno, pues hay que seguirle, ¿no? Así como va el hilo, usted acaba de mencionarlo, ¿nos puede contar ahora acerca de la importancia de hacer estos estudios de género en las organizaciones? Claro que sí, Eric. A ver, intentemos. Bueno, el concepto de género ha estado presente en el debate en los últimos años, ¿sí? Ha estado presente en las políticas públicas, ha estado presente en lo políticamente correcto. Hacer estudios de género es políticamente correcto. Aunque sigamos diciendo las viejas deben de estar en su casa, pero políticamente correcto es decir, ay, no sé, hay que darles oportunidad, hay que darles oportunidad. Bueno, ¿sí? Entonces, es necesario analizarlo. Y nosotros que estudiamos las organizaciones, si ya vimos que es importante, si ya vimos que las mujeres fueron invisibilizadas, si ya vimos que las mujeres han tenido que luchar por sus derechos, ¿sí? Derecho a la educación, derecho a tener una nacionalidad, derecho al voto, derecho al trabajo, que es uno de los elementos importantes para entender a las mujeres dentro de las organizaciones, de algún tipo de organizaciones, ese derecho al trabajo. Si las mujeres han conseguido esos derechos, vamos a ver qué es lo que sucede con las mujeres dentro de las organizaciones. Bien, los estudios de la organización no han sido ajenos a todos estos movimientos y a todas estas construcciones teóricas de las feministas. Y los diferentes conceptos han entrado a las organizaciones y han entrado al estudio de las organizaciones. Déjenme hacer un pequeño paréntesis que creo que no hice hincapié. No sé si lo mencioné muy rápidamente y no hice hincapié. No podemos hablar del feminismo. No existe el feminismo. Lo que existen son los feminismos. Hay una gran cantidad de feminismos. Una gran cantidad de feminismos. Esto queda mucho más claro ya en lo que nosotros llamábamos la cuarta ola, porque en la cuarta ola ya se comienza a hablar de feminismo descolonial, de feminismo negro, de feminismo, de ecofeminismo, de feminismo, ¿cómo le llaman? Transfeminismo, ¿sí? Entonces, y eso por citar algunos, hay muchos feminismos. En Estados Unidos, en esto que llamamos la tercera ola, hay la mayor parte de las teóricas hablan de dos feminismos. Estoy rescatando esto porque en el primer momento, en los estudios organizacionales, en los estudios de la organización, estos dos feminismos aparecen. El feminismo que conocemos como liberal y el feminismo que conocemos como radical. Esto aparece en la tercera ola y en Estados Unidos, básicamente, aunque se extiende por muchas partes. ¿Qué dice el feminismo liberal? El feminismo liberal dice que si hay modificaciones en las leyes, que si se le dan derechos a las mujeres, entonces las mujeres van a tener más derechos y van a
competir en igualdad, ¿sí? Por ejemplo, sí, que aparezca una plaza y que no diga es para hombres o para mujeres, sino para quien demuestre que tiene capacidad para ocupar el puesto. Entonces, pues ahí una mujer o un hombre puede demostrar que tiene capacidad para ocupar ese puesto y compite y lo gana. Dirían, ¿sí?, las feministas liberales, modificar las estructuras de la organización y hacerlas más democráticas, ¿sí?, es una buena solución. No dicen lo mismo las radicales. Las radicales dicen que en la sociedad hay un patriarcado y que el patriarcado controla lo público y lo privado. Y las organizaciones fueron creadas por el patriarcado. Y en esas organizaciones las mujeres van a estar controladas por los hombres, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, ¿sí? Sí establecen ahorita, ¿sí? Abundamos un poquito más. Pero bueno, creo que quedó más o menos claro, ¿no? Que hay una diferencia, que estos dos conceptos entran a las organizaciones, ¿sí? Pero quizá lo primero que tenemos que señalar antes de hablar de cómo entran, ¿sí?, los feminismos, que ya entendimos que son muchos feminismos y que por lo menos dos corrientes muy fuertes penetran a los estudios de la organización, quizá lo primero que tendríamos que señalar es que estamos entendiendo por organización, ¿sí? Porque nosotros como estudiamos eso, como que lo damos por sentado, ¿no? Así como que ya todo el mundo entendió qué son las organizaciones y ya no perdemos el tiempo porque eso ya lo sabemos. Todos aquí lo sabemos, pero no es cierto. Si algo he tomado conciencia es que nos puede estar escuchando una gente que no entiende qué son organizaciones y ni sabe de qué estamos hablando, ¿sí? Las organizaciones no solamente son las empresas, ¿eh? Por los ejemplos que acabo de poner, no solamente son las empresas. Bueno, ¿cómo es entendida la organización? La organización es entendida como la forma racional moderna para organizar el trabajo y es reconocida por el Estado, ¿sí? Es reconocida por el Estado como ese espacio legítimo para que esto suceda, ¿sí? Ha sido explicada teóricamente por muchos. Ha sido explicada desde principios del siglo XX y las primeras explicaciones de lo que es una organización lo entendían mucho como una empresa. Ha sido explicada, por ejemplo, por Etzioni, ¿sí? Etzioni la define como unidades sociales que persiguen fines específicos. Misma misión, ¿sí?, es servir a estos fines, ¿sí? Esa podría ser una. Reed, por ejemplo, Reed señala que las organizaciones son producto del avance de la libertad. Las organizaciones nos van a ser libres, de la razón, la racionalidad moderna, ¿sí? Y de la justicia. Todos dentro de las organizaciones obtendrán justicia, el puesto justo, el pago justo, ¿sí? Así como de la desaparición de la ignorancia, de la pobreza. Las organizaciones, nos dice Reed, fueron diseñadas para garantizar el orden social. Alguien que casi todo mundo conoce de los que estamos de aquí, de los que pertenecemos a este mundito del estudio de las organizaciones, es Richard Hall. ¿Sí o no? ¿Quién no ha leído Richard Hall? ¿Sí? Es más, ¿en cuántas tesis de maestría y doctorado no se rescata Richard Hall? ¿Por qué? Porque es la única definición clarísima, aunque es un estructuralista, él claramente nos dice, miren, sí, las organizaciones tienen relaciones sociales, tienen estructura y comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Las define clarísimamente. Pero Richard Hall, siguiendo Etzioni, nos dice, en la modernidad, toda la gente nace, muere, ¿sí?, trabaja, se recrea, estudia dentro de organizaciones. Las organizaciones son importantísimas. Entenderlas es importantísimo. Las organizaciones clasifican a los individuos. Las organizaciones, dentro de las organizaciones, los individuos interactúan y crean valores, crean ideas,
¿sí? Entonces, Richard Hall es importantísimo, pero todas estas definiciones que he mencionado son definiciones del siglo pasado, ¿sí? Son de las primeras definiciones. Y nosotros que nos dedicamos al estudio de las organizaciones sabemos que es harto complicado y harto difícil encontrar definiciones de organizaciones. Casi, casi se nos exige, hagan una definición de lo que están entendiendo por organización. ¿Por qué? Porque no es claro, ¿sí? Sobre todo cuando comienza no solamente a ser las empresas, sino las organizaciones son todo. Son hospitales, son empresas, son prisiones, son la iglesia, son el ejército, ¿se acuerdan? Son todo a lo cual se puede pertenecer voluntariamente. Si naciste ahí, ya es otra cosa. Es tribu, ya es nación, es clase social, ya es otra cosa. Pero si tú voluntariamente quieres pertenecer, ¿sí? Entonces, son organizaciones, ¿sí? Entonces, comienza la gran dificultad para entender qué son las organizaciones. Antes de entrarle al argüende de cómo entran los estudios feministas a las organizaciones. Entonces, las organizaciones, ¿sí?, comienzan a ser definidas a principios de este siglo. Es que no podemos hacer toda una historia de definiciones y cómo va evolucionando, cuándo entran los hombres, cuándo son excluidos, cuándo se estudia solamente estructuras. No podemos hacer todo esto. Pero rescatemos unas ideas, ¿sí? Una de las definiciones, ¿sí?, presentes últimamente es entender a la organización, ¿sí?, como un espacio donde se gestan relaciones sociales, cuya naturaleza es compleja y contradictoria, ¿sí? Un espacio dual compuesto por lo material, ¿sí?, el mundo de las cosas, y lo constituido por los significados y el sentido que los autores les dan a esas cosas. Entonces, ahí como que comenzamos a complejizar lo que es la organización y entonces ahí en eso puede ser que entren los hospitales, la iglesia, una empresa. Y aquí entra uno de nuestros maestros y nos dice, pues sí, esa complejidad, ¿sí?, no puede ser estudiada fácilmente. Porque, sí, primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, se estudiaban las organizaciones, entendiéndolas básicamente como empresas, ¿sí?, a través de la administración. ¿Por qué? Porque lo que les preocupaba era la producción, ¿sí?, la motivación, ¿sí?, todo lo que es el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control dentro de la empresa. Entonces, toda la teoría se ponía al servicio de la administración. Esa es una de las críticas fuertes que se hace en la década de los 60 cuando los estudios críticos aparecen, ¿sí? Y cuando los estudios críticos aparecen y comienzan a criticar cómo se había estudiado a la organización, ahí es cuando aparecen, ¿sí?, otras, ¿sí?, disciplinas que comienzan a estudiar la organización, porque efectivamente la organización es un espacio muy complejo. Ahí suceden muchas cosas, ahí no nada más se da producción, control, planeación, no, suceden muchas cosas ahí. Están interactuando hombres, mujeres, ¿sí? Ahí hay aspiraciones, ahí hay deseos, ahí hay anhelos, ahí hay sufrimiento, ahí hay violencia, ¿sí? Y todo eso debe de estudiarse dentro de las organizaciones. Los estudios críticos permiten que uno se pueda acercar a las organizaciones con otras metodologías para poder estudiar lo que sucede dentro de las organizaciones. En su sesión pasada hablaban de esta técnica, ¡ay, se me fue! Esta técnica que utilizan los antropólogos, Etnografía digital. ¿la qué? ¿No te escuché? Etnografía digital. La etnografía. Bueno, sí, ellos hablaron la vez pasada de la etnografía digital, pero la etnografía, ¿sí?, es algo que comenzaron a introducir los antropólogos, ¿sí? Los antropólogos son los que comienzan a estudiar, ¿sí?, a los grupos con esa metodología, que no es cualquier metodología, ¿sí? Y esa metodología, utilizando esa metodología, ¿sí?, comenzamos también a estudiar las organizaciones. Y es bien interesante lo que uno comienza a descubrir. Claro que como ahora todo es digital, bueno, pues hay que hacerlo de manera digital, ¿verdad?
lo cual resulta bien interesante y bien complicado. Yo cuando estaba escuchando a los compañeros decía, tengo muchas preguntas, hay que hacer muchas preguntas porque hay muchas cosas que se nos van a quedar ahí. Es una metodología harto complicada, pero muy interesante y muy necesaria, porque no nos vamos a quedar quietecitos durante todo este tiempo encerrados. No, no, la gente es inquieta y sigue pensando en tratar de entender qué sucede, porque este es un nuevo fenómeno. Bueno, regresemos. Yo necesito tener un guión porque me voy por otros lados. Regresemos. Entonces, estábamos en la definición de las organizaciones. Entonces, teníamos esta definición harto compleja, esta definición de la organización como un espacio donde se gestan relaciones sociales cuya naturaleza es compleja y es contradictoria, donde hay un espacio dual, ¿sí? Compuesto por lo material, ¿sí? Y otro espacio que está constituido por el sentido que los actores otorgan a las cosas, ¿sí? Esto tiene que ser estudiado a través de diferentes disciplinas. Y les decía yo, aquí viene otro de nuestros maestros y dice, no podemos estudiar las organizaciones solamente desde un punto de vista. Forzosamente tiene que entrar muchas disciplinas con sus cuerpos teóricos, ¿sí? Con sus metodologías, analizar lo que sucede dentro de las organizaciones. Y esto sucede después de la década de los 60, después de que se dan los estudios críticos, después de que se critica profundamente lo que había estado haciendo la teoría de las organizaciones, y entonces aparece todo esto que nosotros bien sabemos se conoce como estudios de la organización, ¿sí? Y aquí viene el género, ¿sí? Cuando se permite todas estas miradas diferentes, ¿sí? Con estas diferentes teorías, con estos diferentes cuerpos teóricos y metodológicos, analizar lo que sucede dentro de las organizaciones, imagínense la maravilla de que entren los estudios de género a analizar lo que sucede dentro de las organizaciones. Porque no he hecho el suficiente hincapié en lo complicado y lo diverso que son los feminismos. ¿Se imaginan ustedes? Creo que lo señalé un poco al inicio. ¿Se imaginan ustedes a las psiquiatras peleándose con Freud? Es interesantísimo que toda esta mirada entre a una organización y vea, observe lo que está sucediendo dentro de las organizaciones. ¿Sí? Que estas ecofeministas entren con toda esa lucha que tienen en las calles y en todas las movilizaciones, que andan con grupos por todo el mundo, que se comprometen con grupos indígenas y que entren y miren lo que sucede en las organizaciones, todas estas ecofeministas comprometidas con salvar a este planeta. Y miren que ayer se supo lo que está sucediendo con este planeta y que ya no lo echamos. ¿Sí? Imagínense esas miradas de estas ecofeministas, ¿sí? Diciéndonos todo lo que está mal, ¿sí? Bien, entonces ahí es cuando entran los feminismos, los estudios de género, a analizar lo que sucede dentro de las organizaciones. En un primer momento, estoy hablando de finales del siglo pasado, finales de los 90, ¿sí? Se decía que los feminismos eran dos, lo que les explicaba hace rato, que eran las radicales y las liberales, ¿sí? Bajo estas dos miradas, Callas y Smirchev los sostienen por ahí, si bajo estas dos miradas, entonces uno puede pensar de manera diferente a las organizaciones como una construcción del patriarcado que sirve para seguir controlando y dominando, las radicales, y las liberales que dicen no, si logramos reformar la organización, ¿sí? Lograremos que las mujeres se liberen, ¿sí? Esos conceptos que son propios de la década de los 60, 70, son muy cuestionados. En lo que se llama la cuarta ola aparecen muchos otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, ya deja de hablarse de igualdad, porque ante cuerpos diferentes no podemos hablar de igualdad, ¿sí? Entonces comenzamos a hablar de otra cosa.
para que se emparejen, ¿sí? Equidad, no igualdad. Los cuerpos son diferentes, ¿sí? Pero sí podemos hablar de equidad para que se puedan igualar las cosas, ¿sí? Hay muchos otros conceptos, sororidad, por ejemplo, esa solidaridad que existe entre las mujeres, ¿sí? Entre muchísimos otros conceptos que no estaban presentes en estas primeras intervenciones, estas primeras miradas a la organización a través de los feminismos. Pero creo que lo importante es como crear esas dudas, ¿no? Esas preguntas, ¿no? En quienes se entran a hablar o quienes estamos estudiando las organizaciones y quienes hablan desde el feminismo y desde el género en las organizaciones, ¿no? Todo este encuadre que nos dio en la primera pregunta que le hicimos es como muy importante tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos también a las organizaciones, ¿no? Y decir esto de los estudios del feminismo en las organizaciones tendrían que ser parte continua de ahora, ¿no? Y más en lo que se ha llamado últimamente como la cuarta ola, ¿no? Usted platicaba del hace 2 años, 3 años, pues ya estoy perdida en el tiempo con esto de la pandemia, que pues hubo estos movimientos muy fuertes, ¿no? Con respecto a alzar la voz y dar cuenta, sobre todo en México, de qué era lo que estaba pasando y que informes dentro de la pandemia han arrojado datos de que esta violencia se ha recrudecido en contra de las mujeres al estar en casa, ¿no? Al estar en casa y al estar todas estas estructuras, a lo mejor de las que salías por el trabajo, por la escuela, esta repartición, sobre todo creo que uno de los temas que se ha hablado mucho últimamente, creería yo, que he escuchado es como esta de las tareas de cuidados que hemos tenido más presente ahora en la pandemia y que estando las mujeres en casa tiene que haber otra repartición porque pues ahora tienen más trabajo, ¿no? No solo tienes que trabajar, no solo tienes que cuidar a los niños que están en la escuela, tienes que hacer las labores del hogar y que hace importante tener este tipo de conversaciones, ¿no? Creería yo que pues debería de existir un acercamiento desde el feminismo, desde el género. Tendría que ser un conocimiento que todos los que estudiamos las organizaciones deberíamos de tener para poder acercarnos también con ese visor, ¿no? Con ese foco. Pero aquí también me pongo a pensar que sé que es mucho lo que se ha hecho en México del estudio de las organizaciones, como ya lo mencioné al principio, usted ha tenido algunos muchos trabajos de investigación al respecto. Pero usted, ¿qué pensaría que es importante? ¿Qué es lo que falta trabajar dentro de las organizaciones con perspectiva de género y del feminismo en las organizaciones? ¿Qué es lo que faltaría hacer o qué temas de investigación cree que faltan observar? ¿Qué es lo que falta? Hijos, qué pregunta tan dificilísima, ¿sí? Porque en realidad sí se han hecho varias investigaciones, ¿sí? Sobre las mujeres trabajando. Por ejemplo, Colegio de México tiene investigadoras muy importantes que han hecho seguimiento a mujeres y mujeres trabajando, ¿sí? Tiene cosas muy interesantes. La UNAM también tiene su centro de investigación y hacen cosas muy, muy, muy interesantes. La misma UAM, ¿sí? Nosotros en Xochimilco tenemos un grupo de académicas muy importantes que han estado trabajando, ¿sí? Cuestiones de género, cuestiones de las mujeres. Pero dentro de los estudios de la organización, creo que todavía nos hace falta. A pesar de que hay cosas interesantes, todavía nos hace falta varias cosas. Hay muchos temas abordados por el feminismo que deben de ser analizados por los estudios de la organización, desde mi punto de vista, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el análisis y propuestas de soluciones a problemas de familia y trabajo. Tú lo acabas de mencionar ahorita. Y aparte tendríamos que analizar qué está sucediendo con la pandemia, porque tú pusiste el dedo en una llaga de las mujeres. Las mujeres, y se ha publicado varias cosas, ¿eh? Yo he estado tratando de rastrear los datos
¿sí? Pero las mujeres que trabajan se llevaron el trabajo a la casa. Tú lo acabas de señalar. Se llevaron el trabajo a la casa y el trabajo en la casa, no sé si ustedes están trabajando, pero el trabajo en la casa no ha sido de 8 horas y ahí nos vemos. Y de 8 horas con 2 para comer, ¿sí? Y con 2 para comer y a lo mejor no regreso. No, ¿sí? El trabajo en casa ha sido que estás pegado al teléfono, ¿sí? El WhatsApp te está sirviendo para ir solucionando cosas, contestas con el teléfono, estás conectado impresionantemente todo el día. Nosotros en la universidad, ¿sí? En la última reunión que tuvimos de área quedé yo impresionada porque las laptops se están tronando. ¿Y por qué se están tronando? Porque las laptops no están para estar encendidas de 8 de la mañana a 8 de la noche. No, se están tronando. Pero no es esto, sino que estás verdaderamente conectado. Porque a las 8 se te puede, oye, fíjate que no mandé el oficio de quién sabe qué, ¿me lo puedes mandar? ¿Sí? Y a las 10 de la noche regresas, abres computadora y comienzas a ver el oficio y a mandar. Es impresionante. El traslado del trabajo a la casa ha sido impresionante, pero las mujeres trasladamos todo ese trabajo y las mujeres se han hecho cargo de los hijos, de la educación de los hijos, porque la escuela dijo, a ver, con permiso, ahí van clases, ¿sí? Virtuales y hágase bolas de cómo le enseña al chiquillo a hacer quebrados. Y búsquese tiempo para enseñarle a hacer quebrados. Y aquí le mando las tareas y dice 40 minutos de lectura. Tiene que leer. Siéntese con su hijo a leer 40 minutos. ¿Sí? Y tiene que aprender a redactar. Entonces, de esa lectura tiene que... Y es las mujeres atadas en la educación, pero además en el cuidado de los ancianos y de los enfermos, que históricamente son actividades que se le han asignado a las mujeres. Y cuando encierras a todos en la casa, ¿sí? Tienes que hacerte cargo de los hijos, de los ancianos, de los enfermos. Pero además, sí, estas mujeres que no todas lo tenían ayuda doméstica, y la ayuda doméstica también tuvo que encerrarse, resulta que además tienes que trapear, planchar, lavar, hacer de desayunar, hacer de comer, hacer de cenar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es una carga sobre las mujeres, ¿sí? Y ya no es solamente la segunda jornada de trabajo, que es un concepto, ¿sí? Que apareció desde el siglo pasado, donde se demostró que las mujeres trabajaban otra jornada y esa jornada estaba invisibilizada y no pagada, ¿sí? Aquí se triplicó la jornada. Entonces, es necesario que los estudios desde nuestra mirada, desde nuestros conceptos teóricos, desde nuestro entendimiento de lo que son las organizaciones, ¿sí? Le entremos a analizar, ¿sí? El problema de la familia y el trabajo, por ejemplo. El problema de las remuneraciones desiguales, porque las mujeres siguen ganando menos. Y esto no es mentira. Hay espacios públicos que a lo mejor es más transparente y los sueldos se conocen, pero en muchos espacios privados la nómina es secreta y tú te callas porque te callas lo que ganas. Pero años después, cuando sales de la empresa y te enteras que ganabas muchísimo menos que el que estaba junto a ti y hacía muchísimo menos, es muy doloroso. Las mujeres ganan menos y los estudios de la organización deberían de entrarle a saber qué pasa. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Los puestos de trabajo siguen siendo puestos definidos por hombres, para hombres. No hay una mirada de género en los puestos. No tiene por qué asombrarnos que las mujeres no lleguen a los niveles medios de la pirámide organizacional o a los altos niveles. No, esos puestos están diseñados para hombres, están hechos por hombres y diseñados. Habría que entrar a estudiar la cultura de las organizaciones, pero con lentes de género.
¿Por qué? Porque cuando uno habla de las ejecutivas, con las directoras, ¿sí? Es impresionante lo que le cuentan a uno, ¿sí? Impresionante la misoginia, la violencia simbólica, el desprecio a la mujer, aunque tenga ciertos puestos de poder, ¿sí? Es importante que los estudios de las organizaciones le entren, ¿sí? A explicar que es importante que trabajos iguales deben de ser pagados de manera igual. Es importante. Es importante, ¿sí? Que los estudios de las organizaciones le entren a analizar la protección de los hijos, por ejemplo, ¿sí? Porque es un problema de la organización. Tienes mujeres altamente competitivas, altamente capacitadas, ¿sí? Que las obligas a retirarse de la organización porque están en edad fértil. Y a lo mejor hacer conexiones, conectemos con la cultura organizacional, conectemos con esa cultura que no está en el documento, porque en el documento, en el papelito, dice todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero de voz en voz, no le contrates, se acaba de casar, va a tener hijos, te va a botar todo. Esa es la cultura que está presente en las organizaciones y es necesario entrarle y analizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Analizar cuáles son, ¿sí? Las obligaciones del Estado, ¿no? ¿Son obligaciones del Estado que las garantizar guarderías? ¿O son obligaciones de la organización para sus trabajadores que tienen bebés? ¿Sí? Tenemos que tener ciertas posturas, ¿no? Hay que analizar desde la mirada de los estudios organizacionales cómo se da la discriminación por género, ¿sí? Horizontal, ¿sí? Y vertical. Y cómo se construyen puestos femeninos. Es tan femenina la gerencia de recursos humanos, tan femenina, pero ves tan pocas mujeres al frente de producción, ¿sí? Entonces, es necesario analizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esto nos ayuda, y es necesario analizarlo desde la mirada de los estudios organizacionales. ¿Por qué? ¿Qué hay en la organización que dificulta el ascenso de las mujeres al poder? Porque chequen datos. Mujeres hasta arriba, muy pocas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Tendremos que voltear a otros países y lo que hacen? Tendremos que, porque en muchos países se les daba a las mujeres un año y medio por maternidad. Vete y cuida a tu bebé. Y mientras los hombres seguían su carrera. En muchos lugares se ha dicho, se va el hombre y se va la mujer. ¿Acabas de tener, Eric, un hijo? Ok, año y medio, fuera de la organización. Vete a cuidar al hijo. ¿Sí? Órale. Mismas circunstancias para todos. ¿Sí? Porque esto era aprovechado, sí, en un primer momento, vean cómo va evolucionando las cosas, en un primer momento, ay, wow, un logro, ya lo hicimos, un año y medio aquí cuidando a nuestro hijo. Sí, pero mientras perdías oportunidades en la organización, que ganaban hombres. ¿Sí? Eso habría que mirarlo, habría que analizarlo con estos lentes de género. ¿Sí? Bien, otro de los puntos importantes que creo yo que los estudios de género tienen que entrarle es la violencia de género, ¿sí? El hostigamiento, ¿sí? El acoso, pero mirarlo desde el género y con este cuerpo de los estudios, con este cuerpo teórico que nos permite los estudios organizacionales, ¿sí? Muchísimas cosas, ¿sí? Ahí dejo algunas que en estos momentos, ¿sí? Se me vienen a la mente que son muy importantes y que deberíamos de comenzar a analizar.
La violencia dentro de las organizaciones es muy fuerte, muy, muy fuerte. Hay unas organizaciones, la policía, por ejemplo. Las mujeres policías son violadas. No solamente es acosada, son violadas y te aguantas además. Dentro de las organizaciones suceden cosas muy, muy fuertes. Y cierto tipo de organizaciones suceden cosas muy, muy fuertes. ¿Sí? Sí, creo que algunas de las que usted menciona son como una gama de lo que puede existir y también a partir como de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Y otras tantas que son parte de esa misma realidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que creo que podrían invitar a quienes nos están escuchando, quienes quisieron escucharnos, a pensar qué es lo de qué manera es necesario estudiar estos temas con este enfoque de las organizaciones, con todo este enfoque, todo este aparato teórico que nosotros tenemos, como nos dijo. Yo desde mi postura creería que a veces creo que no hay otro lugar mejor para entender qué es lo que sucede con el género, con los feminismos, que desde las organizaciones que son quienes reproducen lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Que las organizaciones solo son una pequeña muestra de todo lo que pasa, ¿no? Y que a veces el entender qué es lo que está pasando dentro de ellas y ya después incluso como comenzar a generar como estas propuestas de qué es lo que se puede hacer para contrarrestar esto, podrían tal vez generar esos cambios de los que requerimos, no sé, se me ocurre. Y yo creería que esa es mi idea sobre todo de este capítulo del podcast, de invitar, ¿no? A acercarnos a estos temas, a estudiarlos por la necesidad que tienen, ¿no? de ser estudiados y de entenderlos y de observarlos, ¿no? Sobre todo. Entonces, creo que yo pensaría en eso sobre todo. No sé, Eric. Sí, yo creo que nos deja una revolución, múltiples ideas a continuar, a estudiar en las organizaciones. Creo que hay puntos muy, muy importantes que dijo ahorita, que pueden ser líneas de investigación sumamente interesantes, ¿no? Bueno, creo que es una plática que podría llevarnos mucho más tiempo, ¿no? Que no tiene fin. Pero quisiera creo que nos ayudó mucho todo esto, el aporte que nos dio para que lo que le decía hace rato de invitar a quienes nos escuchan a ser parte de este tipo de investigaciones, acercarse a estos temas, es creo lo más importante, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho su tiempo que nos prestó, de verdad, muchas gracias. La plática de lo mejor. Pues nada, solamente eso. Pues yo igual le agradezco muchísimo sus comentarios, toda su reflexión que realiza. Me parece que es importante también que si hay comentarios de quienes nos escuchan, nos los hagan llegar, ya sea vía correo electrónico a nosotros, a la doctora, o en YouTube también pueden ahí hacer comentarios. Me parece que es algo muy, muy importante la discusión, que se hable, ¿no? Públicamente acerca de estos temas y que se deje el espacio privado, ¿no? Se haga público. Muchísimas gracias, doctora, y le mando un abrazo muy fuerte. Sí, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Thalía, por la invitación. Suerte, mucha suerte en este esfuerzo que verdaderamente es genial. Gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.